qué te has quedado en silencio? ¿Estás ocupada o tienes problemas en tu vida ahora mismo? Puedes decírmelo. Si puedo ayudarte en algo, con gusto, pero por favor, no desaparezcas así. Era el tercer mensaje del día que Jisoo sí le enviaba a su pareja, quien se había ido a trabajar lejos a otra ciudad. Además, se había quedado completamente en silencio. No había contacto alguno. No devolvió las llamadas ni respondió a los mensajes que le enviaba. En el fondo, su Jintra quería saber qué había pasado entre ellas, pero ni siquiera sabía dónde estaba su amante, en qué país, ni siquiera en qué estado. La última vez que hablaron fue cuando ella llamó para pedir ayuda económica. Después de eso, nunca volvieron a hablar. Desapareció sin dejar rastro y nadie sabía dónde estaba. Despertarse a las 3 de la tarde y soñar con ser presidente. Hoy era un día festivo, por lo que era obvio cuánto desperdiciaba la hija mayor sus días holgazaneando. Aún así, no tenía sentido darle una lección e intentar corregir su terquedad. Ya no tenía salvación. La presidenta puede despertarse cuando quiera. Al fin y al cabo, nosotras mandamos, su Jintra dijo. Su padre solo pudo negar con la cabeza. Ni se te ocurra ser presidenta, ni siquiera podrías ser jornalera. Probablemente te despedirían el primer día. ¿Por qué me has criticado tanto últimamente, papá? ¿Ya no quieres a tu hija? Sunjitra se sentó en el mismo sofá que su padre, abrazándolo con fuerza. No se detuvo ahí. Se comportó con dulzura y lo persuadió sin pudor. Ante esto, el jefe de la familia se ablandó inmediatamente, pese a que últimamente discutían constantemente. Es porque te amo tanto que te malcrié hasta que te conviertes en esto. Bueno, ya que me has consentido tanto, ¿por qué no sigues haciéndolo? ¿Por qué tienes que prohibirme esto y aquello? El hombre mayor dejó escapar un suspiro cansado. ¿Por qué tienes que actuar como si estuvieras harta de mí? Solo estoy suspirando, eso es todo. Papá no me ama. La hija dijo eso y se levantó de su asiento. Por supuesto, no soy tu hija favorita, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo. Por la más mínima cosa, se ponía a enfurruñarse como una niña. Sunjintra pareció olvidar que ya no era joven. En pocos años cumpliría 40. Aún así, se negaba a crecer. Era completamente diferente de su hermana menor, quien realmente podía ayudar a sus padres. ¿Cómo no compararlos cuando la diferencia era tan obvia? Como el cielo y el infierno, mundos apartes. Al día siguiente, 9:09 a.m., las mujeres de la alta sociedad salieron de casa temprano por la mañana. Ella llegó a su destino alrededor de media mañana. Afortunadamente para Hisoshi, el dueño de casa todavía estaba regando las plantas. De lo contrario, habría estado preocupada y confundida acerca de dónde había ido esa persona. ¿Puedes creerlo? En casa todos me menosprecian. Dicen que jamás podría llegar a ser presidenta de la empresa. Incluso dicen que me despedirían el primer día si fuera una empleada normal. Sunjintra se quejó mientras hablaba con la persona que estaba regando las plantas. Si ni siquiera me dejan intentarlo, ¿cómo sabrán si puedo hacerlo o no? Mientras buscaba a alguien que se pusiera de su lado, un rival adolescente con un corte de pelo rapado pasó por delante de la casa. ¡Jai Parrot! Eres una molesta. Su expresión mostraba claramente lo irritada que estaba. ¿Ya desayunaste? Preguntó Klaukawi. Todavía no, pero no tengo hambre. El sol está fuerte. Vámonos a sentarnos adentro. La visitante parecía bastante emocionada. Era la primera vez que entraba en la casa de un desconocido. Al principio pensó que le invitarían a sentarse debajo de la casa, pero en cambio la invitaron a subir al segundo piso, ya que ese día hacía calor y humedad. ¿Sabes en qué me recuerdan las cosas tradicionales tailandesas? Preguntó Sunjintra. Una casa embrujada. ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? No eres la primera persona que piensa eso. Porque una casa tradicional tailandesa ni siquiera pareces tan anticuada. Tu casa parece una mansión real de una serie de televisión.
Me gustan las casas tailandesas tradicionales, al igual que a ti te gusta utilizar artículos de marca. ¿Cómo puedes siquiera comprarlos? Mis bolsos son mucho más caros que tu casa, pero una casa es algo en lo que puedes vivir y dormir. ¿Qué puede hacer tu bolso antes de llevarlo a todas partes para presumirlo? ¿Romperle la cabeza a alguien? La mujer de alta sociedad dijo esto con una expresión malhumorada hacia la persona cuyas palabras la molestaron. Oye, ¿esas son servilletas? Jisoo sí sintió sospechas cuando vio a dos mujeres desconocidas. Esas dos tías hacen trabajos de limpieza y ayudan a cuidar a la casa. Estoy haciendo trabajos esporádicos otra vez, igual que aquella. Iré a buscarte algo para comer. Jisoo sí quería negarse, pero tenía demasiada hambre como para ser exigente. Conducir hasta el pueblo en busca de comida también le preocupaba. Podría tener tanta hambre que se marearía primero. Tía, la mujer mayor miró a la izquierda y a la derecha. Sí, tú. Ven, tengo algo que preguntarte.